Hay miedos que no tienen nombre. No son el miedo a las alturas, ni el miedo a la oscuridad, ni ninguno de esos miedos que se pueden explicar en una frase y que los demás entienden sin necesitar más contexto. Son miedos más difusos, más constantes, más difíciles de señalar con el dedo. Miedos que llevan años instalados en el fondo de todo, sin que haya habido nunca una explicación que encaje del todo con lo que se siente por dentro. Algunas mujeres los describen como una sensación de alerta permanente sin motivo concreto. Otras como la certeza de que algo va a salir mal, aunque todo vaya bien. Otras como una incomodidad profunda ante situaciones que para los demás parecen completamente neutras. Y durante años, décadas en muchos casos, esas mujeres aprendieron a vivir con esos miedos sin cuestionarlos demasiado. Los asumieron como parte de su carácter, como su manera de ser, como algo que simplemente formaba parte de ellas sin mayor explicación. Lo que nadie les dijo es que esos miedos no son aleatorios. No son debilidad de carácter, ni exceso de sensibilidad, ni falta de confianza en sí mismas. Son respuestas completamente lógicas de un sistema nervioso que procesa el mundo de una manera diferente y que durante años no tuvo el marco correcto para entenderse a sí mismo. Porque hay algo que ocurre cuando una mujer autista crece sin diagnóstico. No desarrolla un vocabulario para sus miedos, desarrolla una narrativa de vergüenza alrededor de ellos. Aprende a esconderlos, a minimizarlos, a disculparse por tenerlos. Y con el tiempo esa narrativa se instala tan profundamente que ya no suena como una interpretación, suena como la verdad. Hoy vamos a ver 10 de esos miedos, los que más se repiten, los que más mujeres reconocen como propios en el momento en que alguien los nombra en voz alta. Y vamos a ver qué hay realmente detrás de cada uno. Porque cuando entiendes de dónde viene un miedo que llevas años sintiendo, algo cambia. No cambia el miedo en sí, cambia la relación que tienes con él. Suscríbete ahora mismo porque cada semana hay aquí contenido que puede ayudarte a entender cómo funciona tu mente. Y si mientras escuchas alguno de estos miedos sientes que llevas años cargando con él sin saber exactamente por qué, escríbelo en los comentarios. Cuéntame cuál es el tuyo. Puede que sea exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para sentirse menos sola. Quédate hasta el miedo número 1 porque es el más silencioso, el más difícil de admitir en voz alta y el que más mujeres reconocen con algo que se parece mucho al alivio. Miedo 10. El miedo a que descubran que no eres tan capaz como pareces. No es el síndrome del impostor en el sentido habitual. Es algo más específico. Es la sensación de que llevas años funcionando por encima de lo que tu sistema nervioso puede sostener de manera cómoda. Que cada logro, cada conversación bien gestionada, cada situación social superada con éxito, te costó mucho más de lo que nadie vio. Y que en algún momento alguien va a notar la distancia entre el esfuerzo que haces y el esfuerzo que debería costar. Lo que este miedo describe es el coste real del enmascaramiento autista, cuando llevas décadas construyendo una versión de ti misma para cada contexto social, una versión que funciona, que responde correctamente, que dice lo que toca decir en el momento en que toca decirlo. Una parte de ti sabe que esa versión requiere un trabajo activo que los demás no necesitan hacer. Y ese conocimiento genera un miedo constante a que la diferencia entre el esfuerzo visible y el esfuerzo real acabe siendo detectada. No es que seas menos capaz, es que eres capaz de maneras que el mundo no mide bien y que cuestan mucho más de lo que el mundo reconoce. Miedo 9. El miedo a que los planes cambien sin avisar. Alguien te dice a última hora que el plan de hoy ha cambiado, o que la reunión de mañana se adelanta, o que la persona con la que ibas a quedar ha invitado a alguien más, y algo en ti se activa de una manera que no es proporcional a la situación. No es enfado exactamente. Es una especie de desorientación interna, como si el mapa que tenías preparado dejara de servir de repente y necesitaras construir uno nuevo sin tener tiempo para hacerlo. El cerebro autista gestiona mejor los eventos cuando tiene información anticipada sobre lo que va a ocurrir. Esa anticipación no es capricho ni rigidez de carácter. Es el sistema nervioso preparando los recursos cognitivos necesarios para gestionar la situación de manera efectiva.
Cuando el plan cambia sin avisar, esos recursos tienen que ser reorganizados en tiempo real. Y esa reorganización tiene un coste que el cerebro neurotípico no experimenta de la misma manera, porque su sistema de adaptación funciona con más flexibilidad automática. El miedo al cambio inesperado no es falta de adaptabilidad. Es un sistema nervioso que funciona mejor con predictibilidad y que paga un precio real cuando no la tiene. Miedo 8. El miedo a decir algo que haga que los demás se alejen. Estás en una conversación y tienes algo que decir, algo que piensas con claridad, que para ti tiene sentido, que es honesto, pero antes de decirlo, pasa por varios filtros internos. ¿Es el momento adecuado? ¿Lo van a entender bien? ¿Va a sonar raro? ¿Va a incomodar a alguien? Y muchas veces el resultado de todos esos filtros es el silencio. Porque la posibilidad de decir algo que haga que alguien se distancie es más abrumadora que el coste de no decir nada. Lo que este miedo describe es la acumulación de años de momentos en que el lenguaje salió de una manera que el entorno no esperaba, en que la respuesta llegó un segundo tarde, o un tono más alta o más literal de lo que la situación pedía. El cerebro autista procesa el lenguaje con más profundidad y más literalidad que el neurotípico. En un mundo que comunica constantemente en subtexto, eso produce fricciones reales que se acumulan en la memoria. El miedo a decir algo fuera de lugar no es inseguridad sin base. Es la respuesta lógica de un sistema que tiene evidencia acumulada de que sus palabras a veces producen efectos que no pretendía producir. Miedo 7. El miedo a necesitar cosas que los demás no necesitan. Necesitas más tiempo para recuperarte después de quedar con gente. Necesitas silencio cuando los demás están bien con el ruido. Necesitas que los planes estén claros cuando los demás se adaptan sobre la marcha. Y cada vez que necesitas algo que los demás parecen no necesitar, hay una voz interna que lo registra como evidencia de que algo en ti está mal calibrado. Una mujer de 43 años diagnosticada con autismo, a los 40, describía esta sensación con una precisión que resulta muy reconocible. Decía que durante toda su vida adulta había intentado necesitar lo mismo que los demás, que cuando no podía, interpretaba esa diferencia como un fallo, que el diagnóstico no cambió lo que necesitaba, sino la manera en que se relacionaba con esa necesidad. Pasó de ver sus necesidades como debilidades a verlas como información sobre cómo funciona su sistema nervioso. Las necesidades diferentes no son necesidades excesivas, son necesidades de un sistema nervioso que procesa el mundo de una manera diferente y que requiere condiciones diferentes para funcionar bien. Miedo 6. El miedo a las situaciones sociales nuevas. Una cena con gente que no conoces bien. Una reunión donde habrá personas que ves por primera vez. Un evento donde no sabes exactamente cómo va a funcionar la dinámica. El miedo no es exactamente timidez, es algo más operativo. Es la conciencia de que vas a necesitar construir en tiempo real una lectura del entorno, de las personas, de las normas implícitas de ese grupo específico, sin haber tenido tiempo de prepararte. El procesamiento social en el cerebro autista es activo y deliberado, no automático. Lo que para el cerebro neurotípico ocurre de manera instintiva en segundo plano, en el cerebro autista requiere atención consciente. Entrar en un entorno social nuevo sin información previa significa enfrentarse a esa tarea sin red. El miedo no es irracional, es la anticipación realista del coste cognitivo que va a tener esa situación. Suscríbete si te está gustando el video. Cada semana hay contenido nuevo sobre psicología, autismo y cómo entender una mente que el mundo pocas veces explica bien. Y si este miedo o alguno de los anteriores está describiendo algo que llevas años sintiendo, cuéntamelo en los comentarios. Miedo 5. El miedo a molestar por ser como eres. No es el miedo a hacer algo mal en un sentido concreto. Es un miedo más difuso y más permanente. El miedo a que tu manera de ser, tu ritmo, tus necesidades, tu forma de procesar las cosas, sea una carga para las personas que tienes alrededor. Que si se conocieran de verdad todas las cosas que necesitas y todas las cosas que te cuestan, la conclusión lógica sería que eres demasiado difícil para querer. Este miedo tiene raíces profundas. Crece en la acumulación de mensajes, explícitos o implícitos, de que eres demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado exigente, demasiado rara. Mensajes que no siempre llegaron con mala intención, pero que se instalaron de todas formas.
y que con el tiempo construyeron una narrativa de que la manera en que eres tiene un coste para los demás que no deberían tener que pagar. Lo que este miedo describe no es una verdad sobre quién eres. Es la historia que se construye cuando décadas de diferencias sin nombre se interpretan como defecto. Miedo 4. El miedo a perder el control de las situaciones. Hay situaciones que para los demás son completamente neutras y que para ti activan una necesidad de tener información, de conocer los detalles, de saber qué va a pasar y cómo. No es desconfianza en las personas, es que sin esa información, sin ese mapa previo de lo que va a ocurrir, el sistema nervioso funciona en un estado de alerta que consume recursos que podrían estar disponibles para otras cosas. La necesidad de control en el autismo femenino no es un rasgo de personalidad dominante, es una estrategia de regulación neurológica. Cuando el entorno es predecible, el sistema nervioso puede destinar sus recursos al procesamiento de la situación en sí. Cuando no lo es, una parte significativa de esos recursos tiene que ir a gestionar la incertidumbre. El miedo a perder el control de las situaciones es el miedo a quedarse sin el mapa, en un mundo que no siempre avisa de que el mapa va a cambiar. Miedo 3. El miedo a que las personas que quieres se vayan, no en el sentido de un apego ansioso general, en un sentido más específico. El miedo a que la distancia entre cómo procesas las relaciones y cómo las procesan los demás acabe siendo demasiado grande para sostener el vínculo. Que en algún momento la otra persona se canse de la literalidad, del procesamiento tardío, de las necesidades de soledad, de las dificultades con las normas implícitas de la amistad o de la pareja. Este miedo tiene una base real. Las relaciones de las mujeres autistas se fracturan con frecuencia no por conflictos evidentes, sino por esa acumulación de diferencias en el procesamiento social que nadie termina de entender bien. La otra persona siente que algo no funciona sin poder nombrarlo. La mujer autista siente que está haciendo algo mal sin poder identificar exactamente el qué. Y esa distancia sin nombre es más difícil de cerrar que cualquier conflicto explícito. El miedo a perder las relaciones que importan no es dependencia emocional, es la conciencia real de que las relaciones cuestan más y son más frágiles cuando uno de los dos está procesando con un sistema operativo diferente sin que ninguno de los dos lo sepa. Miedo 2. El miedo a que algo malo ocurra cuando todo parece estar bien. Las cosas van bien. No hay ninguna razón objetiva para estar alerta. Pero hay una sensación de fondo que no desaparece, una especie de anticipación de que el equilibrio es provisional, de que en algún momento algo va a romper la calma, de que confiar demasiado en que todo va bien es arriesgado. Este miedo está relacionado con la hipervigilancia que caracteriza al sistema nervioso autista. Un sistema nervioso que ha aprendido, a base de experiencia acumulada, que los entornos sociales son impredecibles y que la información que te dan a veces no se corresponde con lo que realmente está ocurriendo. Esa hipervigilancia no es ansiedad sin base. Es un sistema de alerta que se desarrolló porque tenía razones reales para desarrollarse. El miedo a que todo se rompa cuando todo está bien no es pesimismo ni falta de confianza en la vida. Es un sistema nervioso que aprendió que la calma a veces no avisa antes de romperse y que prefiere estar listo. Miedo 1. El miedo a que nunca termines de entenderte a ti misma. Este es el más difícil de articular. No se refiere a una situación concreta ni a un miedo que pueda resolverse con información o preparación. Es el miedo de fondo de haber pasado décadas sintiendo cosas que no tenían nombre, de haber buscado explicaciones que nunca encajaban del todo, de haberte explicado a ti misma en términos que describían síntomas sin nombrar causas. Y la pregunta que se instala debajo de todo eso: ¿y si nunca llego a entender del todo cómo funciono? Muchas mujeres diagnosticadas con autismo en la edad adulta describen el momento del diagnóstico con palabras muy parecidas entre sí. No fue el momento en que algo se rompió, fue el momento en que algo por fin tuvo nombre. Y ese nombre no cambió quiénes eran, cambió la interpretación de quiénes habían sido siempre. Pasaron de construir narrativas de defecto a construir narrativas de diferencia. Y ese cambio, aunque llegó tarde, llegó a tiempo de cambiar lo que venía después. Lo más importante que quiero que te lleves de este video es esto. Si mientras escuchabas estos 10 miedos reconociste alguno como propio,
como algo que llevas años sintiendo sin saber exactamente de dónde viene. Eso no es casualidad. Esos miedos no describen fragilidad, describen un sistema nervioso que procesa el mundo de una manera diferente y que durante mucho tiempo no tuvo las herramientas correctas para entenderse a sí mismo. Los miedos que llevas años cargando merecen una explicación que encaje de verdad, no una explicación que los minimice ni una que los justifique como debilidad, una explicación que los lea correctamente. Porque cuando entiendes de dónde viene un miedo, la relación que tienes con él cambia. No desaparece de un día para otro, pero ya no pesa igual. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 miedos es el que más llevas años sintiendo. O si hay un miedo tuyo que no aparece en esta lista y que reconoces como parte de esa misma experiencia, compártelo. Es muy probable que sea exactamente lo que alguien más necesita leer hoy para sentirse menos sola en algo que siempre creyó que era únicamente suyo. Y recuerda, este contenido es informativo y educativo, no es un diagnóstico médico. Si sientes que estos miedos están describiendo algo que impacta tu vida de manera significativa, el siguiente paso es buscar a un profesional especializado en neurodivergencia en adultos. No para ponerte una etiqueta, sino para darte el mapa que quizás nunca tuviste. Porque entender cómo funciona tu cerebro no te limita, te libera. Suscríbete si te gustó el video.